ustedes. Damos la bienvenida a los que están aquí y los que van a estar llegando. El Señor los siga guiando para que aborden aquí con bien. Los hermanos o las personas que nos van a estar viendo a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Es una bendición que podamos compartir esta enseñanza, esta escuela dominical, y ojalá sea de bendición para cada uno de ustedes. Les voy a invitar, hermano, que primero que todo hacer una oración. Si inclinen su rostro en reverencia al Señor, vamos a estar orando. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. El poder amanecer con vida es una bendición gloriosa. El despertar, Señor, para la persona que no te conoce es algo tan normal, pero para nosotros es una bendición, Señor. Gracias te damos en este día, Señor. Sabemos que va a ser algo glorioso en esta mañana, Señor, aprender de lo que es la palabra y aprender, Señor, de lo que es el propósito para nuestras vidas en este día. Pido que nos des gracia también para los que nos van a estar escuchando, nos van a estar viendo a través de este medio, que tú les bendigas y también, Señor, te manifiestes en sus vidas conforme a cada necesidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Guíanos, Señor, a toda verdad y a toda justicia en Cristo Jesús. Amén. Hermano, nuestro estudio para este día es el estudio número 23. Y vamos a estar hablando de muy conocido, hermano, lo que es la conversión del apóstol Pablo, que antes era Saulo. Y para empezar en esta clase, es la número 23, el estudio bíblico, dice un encuentro transformador. Y nuestra base bíblica vamos a estar enfocándonos en Hechos capítulo 9, verso 1 al 25. Objetivo número 1 es comprender que todos podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Número 2 dice saber que Dios puede usar hasta el más humilde y sencillo hermano en la fe. 3, permitir que el Señor los utilice en donde Él desee. Nuestro pensamiento central dice, encontrarse verdaderamente con Cristo trae como resultado un cambio radical. Texto áureo, o como dice nuestra hermana Gilma, el texto de oro. Señor bendiga a nuestra hermana Gilma, que va saliendo en este momento, en esta mañana, dice, para su viaje misionero. El Señor les bendiga. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Amén. Y puede ocupar su lugar, hermano, y vamos a estar viendo es algo muy glorioso, hermano, pero a la vez muy importante hablar de lo que es Saulo o el apóstol Pablo. Y les decía al comenzar, esto es algo que la mayoría de nosotros hemos conocido porque Dios lo usó para escribir muchas epístolas, muchos consejos pastorales, incluso cartas ministeriales. Y lo vemos a través de la Biblia y casi la mayoría estamos relacionados de una u otra forma quién era el apóstol Pablo. Amén. Pero también en la introducción, ¿verdad? Vamos a hablar de Saulo, un hombre, hermano, tan importante, puede decir, con una autoridad de lo que es el concilio, el Sanedrín de Israel, porque había vivido una vida religiosa muy exitosa, según, ¿verdad? Los eruditos, pero yo quiero enfatizar en esta mañana como una breve introducción que su conocimiento, hermano, era más en las tradiciones de sus antepasados, era más en lo que era la ley judía, era más en lo que eran los ritos y los ceremoniales, más que lo que es el conocimiento de la palabra del Señor y el poder transformador de Jesucristo. Porque hablar, hermano, del apóstol Pablo, de Saulo, es un hombre que
la Biblia dice que era un hombre de mucho conocimiento, mucha preparación, hermano, académica, hablando de lo que es estudio. Y tenía, por decir así, quiero pensar que era un doctorado, hermano, para que tuviera una posición tan especial. Él tenía una preparación, hermano. Imagínense los hermanos que han ido a las escuelas y que han tenido la oportunidad de cruzar a una universidad. Me van a entender que hay diferentes tipos, o se puede decir categorías de lo que son las universidades. Algunas son muy prestigiosas. Entonces quiero pensar que el apóstol estaba graduado de alguna de estas escuelas, ¿verdad?, grandes, de prestigiosa. Y una de las cosas, hermano, que a mí me sorprende es que la Biblia dice que hablaba varios idiomas. ¿Cómo se le decía a las personas que hablan varios idiomas, hermano? Los que fueron a la universidad. Políglotas. Imagínense, hermano, dominar varios idiomas. Si uno que el inglés mucho lo domina, se siente ya más tranquilo, amén. Y el español, pues un poco, ¿verdad? No lo hablamos correctamente, pero hablamos el español. A lo que me refiero, hermano, es que ahora ya no tenemos aquel miedo. A mí me pasó de ir a un lugar y enfrentarse con lo que es el primer obstáculo, el idioma. Entonces el apóstol Pablo hablaba varios idiomas, o sea, tenía una capacidad intelectual bastante buena, amén. Pero lo que vamos a estudiar en esta mañana es precisamente eso, que el apóstol Pablo, una vez que conoce al Señor, una vez que tiene un encuentro con el Señor, sale una persona, hermano, diferente, amén. Una persona que se puede decir, ya no era aquel hombre que de primero, yo podía decirle que de perseguidor a perseguido, de hostigador a ser hostigado y llevado, hermano, a predicar el evangelio ante reyes. Esto cabe mencionar que las cualidades que tenía el apóstol era especial para un predicador que va a desenvolverse en lo que es el ámbito no tanto religioso, ¿verdad?, pero también político, amén, porque él llevó el evangelio a muchos reyes, a muchas naciones. Acuérdense que estamos hablando de imperios muy fuertes también en aquel tiempo, amén, el imperio romano, el imperio greco sirio, y todos esos imperios, hermanos, que para ir ahí se necesitaba por lo menos tener acceso, amén, a este tipo de conocimiento. Mire lo que dice la introducción. El caso que vamos a estudiar en este capítulo tiene que ver con Saulo, que llegó a ser el gran apóstol. Esta lección nos brinda la oportunidad de someter nuestras convicciones religiosas a un profundo escrutinio. Nuestra posición e ideas religiosas pueden llegar a ser tan dominantes que cieguen nuestro entendimiento y sensibilidad espiritual. ¿Cómo le sucedió a Saulo? Él no se levantó en contra del camino, como lo llamaban todos en el nuevo movimiento cristiano, simplemente porque odiara a los creyentes. Este celoso y enérgico fariseo se opuso al cristianismo porque estaba convencido de que ellos eran un grupo herético que amenazaba la pureza doctrinal del judaísmo. Fíjese, hermano, Saulo era un creyente firme en el Dios que adoraba el judaísmo. La furia que lo dominaba era el producto de su convicción religiosa que guiaba a rechazar todo lo que pareciera estar en contra de las enseñanzas judías. La lección que todos debemos aprender es que nuestras convicciones religiosas no siempre nos permiten ver la revelación de Dios. Saulo estaba convencido de que su vida y servicio a la religión judía eran totalmente agradables a Dios. Lo que no sabía era que al acosar a los cristianos realmente perseguía a Jesús y que tal cosa era ir en contra de Dios mismo. Saulo fue una vez el más acérrimo perseguidor de los cristianos y destructor de la iglesia. Dios no cambió su temperamento, aunque sí moldeó su
su carácter para utilizarlo tal como él era. Este hombre iba de casa en casa y literalmente arrastraba a los creyentes a las cárceles. Después hacía lo mismo, solo que con una gran diferencia. Iba de ir casa en casa y de ciudad en ciudad, arrastrando literalmente a los inconversos al evangelio. Todos estamos expuestos a cometer el mismo error de Saulo. Esto es así cuando, cegados por nuestros dogmas religiosos, somos incapaces de recibir la revelación de Dios a través de la Escritura. Entonces es muy hermoso, hermano, saber que el apóstol tenía preparación, tenía letra, tenía cultura, pero eso le fue de estorbo, hermano, en lugar de serle de beneficio para la obra del Señor. Él estaba convencido totalmente de su posición, de lo que él sabía, de lo que él conocía, porque dice la Biblia que lo que dicen las Escrituras, que conocía bien la ley, hermano, y la aplicaba según, ¿verdad? Pero le hacía falta, hermano, en su corazón el entender el propósito de Dios para él. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que a veces nos sentimos tan preparados que no escuchamos o no tenemos la sensibilidad para escuchar la voz de Dios? Hay aquí lo importante, hermano, es más bien escuchar la voz del Señor que saber mucha escritura y mucha preparación. Es bueno, hermano, no es malo, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, no, pues yo estudié en la high school, no, pues yo terminé la preparatoria. Y no, yo fui en el colegio más prestigioso de North Texas. Entonces eso nos hace a nosotros sentir cierto ego, cierta importancia, pero a veces se nos va yendo la sensibilidad de lo que es la necesidad primordial, hermano, y es el conocimiento de Dios en nuestras vidas y aplicar la misericordia en todo lo que hagamos. Porque a veces no estamos en una situación tan, se puede decir, prestigiosa, pero, hermano, poquita levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa. Entonces a veces el conocimiento que nosotros tenemos nos quiere acarrear un ego. Y vamos a aprender varias cosas en esta mañana, se puede decir yo ejemplos en lo que es la vida cristiana, cómo es necesario, hermano, que Pablo padeciera por el evangelio. Después de ser un hombre, hermano, que era perseguidor de la iglesia, acosador de la iglesia, ahora era una persona que estaba sirviendo al Señor y ahora estaba predicando el evangelio con un poder maravilloso. Ahora, quiero que a alguien que tenga su librito, hermano, me dé lectura al punto número 1. Dice, ceguera espiritual de un fariseo. El inciso A dice, una acción sinceramente equivocada. Dios le bendiga, hermano. El Señor les bendiga, hermanos. Dice, punto A, una acción sinceramente equivocada. Capítulo 9, verso 1 al 3. Lucas usa un modismo común en el idioma popular con el auxilio del verbo respirar, para indicar un deseo y una motivación vehemente de destruir por completo aquello que es considerado insoportable. Esto se ilustra con las acciones que llevó a cabo en capítulo 8, verso 3. Una vez más debemos enfatizar el hecho de que Saulo no se consideraba a sí mismo un enemigo de Dios y del mensaje divino. Por el contrario, estaba convencido de que estaba actuando como un dedicado siervo de Dios, lleno de celo religioso y dispuesto a ir a cualquier extremo para combatir la herejía del culto conocido como el camino. La ciega obediencia de Saulo a los dogmas religiosos establecidos por el judaísmo era la raíz de su confusión. La obediencia ciega de dogmas y creencias religiosas puede nublar nuestro entendimiento, impidiéndonos reconocer dónde
cuándo y cómo puede actuar la soberana mano de Dios. La única guía segura es la Escritura, entendida de acuerdo con la ayuda inequívoca del contexto bíblico. Aleluya. Dios le bendiga. Lo que leía nuestra hermana habla acerca de lo que era la ley en el judaísmo. El judaísmo, hermano, cuando usted lee de lo que se trata esto, es una creencia, es un dogma, y dice que es monogamia, o sea, que es la creencia en un solo Dios verdadero, ¿sí me entienden? En un solo Dios. No es como la poligamia que tenían otros países. Otros, ellos religiones creían en varios dioses, pero si ustedes se enfocan en el judaísmo, dice que es un solo Dios solamente. En un solo Dios. Y esto es lo que luchaba el apóstol Pablo cuando, siendo Saulo. Él empezó a ver lo que era el judaísmo y lo que esto conllevaba. Entonces dijo, no, sin duda, yo estoy haciendo la obra de Dios. Porque es lo que toda persona que no seguía lo que era el judaísmo, iba contra ellos y los apresaba. Entonces llegó tanto su enfoque, su furia, su celo, que llegó el momento en que se vio totalmente equivocado. No sé si usted ha conocido a alguien que se encierra tanto en su mundo y cree tanto en religiones, en dogmas, que no puede ser cambiado de ese pensamiento. Ahora, sí puede ser cambiado de pensamiento, hermano. Hay personas que voy a hablar de un producto, vamos a un ejemplo. Llegan los vendedores a la puerta de nuestro hogar y empiezan a darnos lo que es, a vendernos un producto. Y empiezan a hablar de aquella, ¿cómo se puede decir? Que tiene, ¿verdad? Y todo. Y llega el momento en que somos convencidos en nuestra mente, amén. Y compramos aquel producto. Ahora, al experimentar, nosotros nos vamos a dar cuenta si es lo que nos dijeron era verdad o no era verdad. Amén. Pero eso es solamente algo que pasa en la vida cotidiana. Pero cambiar el corazón a alguien, hermano, eso es algo glorioso. Y es lo que vamos a hablar en este día, de una transformación completa, hermano. De adentro hacia afuera. No solamente que como dicen por ahí, es que te lavaron. Y no es así, hermano. O sea, nosotros vamos a hablar de que tiene que haber un cambio en nosotros que nos haga a ser sensibles, que nos haga a ser misericordiosos, que nos haga a sentir el llamado de Dios, a modo de que lo vamos a ir viendo más adelante, porque a veces nosotros decimos, acepta al Señor Jesucristo y todo se va a solucionar. Acepta a Cristo y tus problemas. Y nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo, hermano, en realidad lo que hizo esa transformación dentro de él fue que lo preparó para lo que venía. Amén. Al momento que él empezó a enfrentar la oposición, la cárcel, aquella convicción no lo abandonó en ningún momento, hermano. Y eso nos vamos a dar cuenta que es una transformación verdadera. Ahora, él era muy celoso de lo que era su tradición, la ley judía y todo lo que eran los caminos de sus antepasados. Pero mire lo que sucedió camino a Damasco. Sin que nadie lo pudiera detener, Saulo se dirigía a Damasco a cumplir su misión, defender la fe de sus padres. Pero su problema era que en realidad lo que estaba resguardando eran las tradiciones de su pueblo, muy diferente a la fe. La fe debe estar basada en los testimonios a la Escritura y no en las costumbres o ideas religiosas que a veces no representan el mensaje central de la Biblia, sino solo son interpretaciones locales. Hay muchos que colocan en igual la posición en las sagradas escrituras con las tradiciones y dogmas. Ahora bien, Dios en su gran misericordia y soberanía miró con aprobación la disposición, obediencia y lealtad que había en el corazón de Saulo y decidió manifestarse a él camino a Damasco y convertirlo en un instrumento escogido para la gloria de su nombre. Aquel encuentro glorioso había de transformar a Saulo. Obviamente, él no había seguido el sabio consejo de Gamaliel, quien antes de los acontecimientos del martirio de Esteban había advertido a los del Sanedrín que tuvieran cuidado de no ser hallados luchando contra Dios
Según Hechos 5:34 al 39, eso fue exactamente lo que el Señor le dijo a Saulo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Capítulo 9, verso 5. Ahora, la pregunta: ¿por qué, hermano, escucha la voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿Saulo estaba persiguiendo a Jesucristo? Amén, literalmente, hermano, quien se opone o quien se está oponiendo a las escrituras, al propósito de Dios. Entonces, no sabemos si Saulo iba a caballo en el transcurso o en el camino hacia Damasco. No sabemos si iba en un camello, pero lo que sí sabemos es que tuvo una transformación, que de ahí empezó a ser un hombre totalmente diferente, hermano. Después de ser un hombre celoso de lo que era su cultura, lo que se escuchaba, porque hoy, hermano, en día no es diferente de los tiempos antiguos. Hoy en día hay tantas cosas que se nos prohíben hacer, hermano, que no tienen base ni fundamento en las escrituras. O hay cosas que se hacen y que no tienen fundamento tampoco en las escrituras, hermano. O sea, es que nosotros tenemos que buscar nuevamente e ir paso a paso y ver que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque es bien importante, hermano. Saulo no estaba haciendo nada fuera de lo común. Amaba a su Dios, según él, sí. Amaba sí. Tenía sabiduría, mucha sabiduría, hermano. Conocía lo que era la ley, todo, ¿verdad? Punto por punto. Nosotros, ¿cuántos conocemos la escritura? Por lo menos una tercera parte de la escritura. Con lucha, ¿verdad? Empezamos a batallar. Ahora, por eso les decía temprano, a veces no es todo conocer, porque este hombre conocía, hermano. Ahora, era graduado de la mejor escuela. Aquí en el comentarista dice que quizás tuvo la oportunidad de escuchar a Gamaliel cuando dijo: tengan cuidado, porque no es 100% seguro que Pablo fue parte de lo que era el Sanedrín, pero para obtener poder y cartas del Sanedrín tenía que tener una autoridad, hermano, por lo menos, para poder conseguir esas cartas y salir a aprender a los cristianos. Pero dice que escuchó cuando, ¿se acuerda que Gamaliel le dijo: tengan cuidado? Porque se levantó en aquel tiempo uno de los judíos, pero una vez que fue muerto, la gente se dispersó. Luego se levantó otro, ¿verdad?, que se decía llamar Justo, y si a su tiempo también desapareció el líder y desaparecieron todos. Pero dice: no sea que se encuentren luchando contra de Dios. Entonces, me imagino que Saulo escuchó alguna expresión de esas, pero yo creo que no la entendió, hermano, al momento, porque no había tenido, hermano, repito, una transformación. Nuestro punto número 2, ahorita vamos a estar hablando de ya lo que es una vez que el apóstol empieza, como que dice, con una unción nueva, con una unción fresca, nuevecito, hermano, después de haber sido transformado. Dice el punto número 2, un nuevo comienzo. Y el inciso A dice: la cita de un laico con un fariseo. Quisiera pedirle a nuestro hermano Noel si nos lee el inciso A, hermano, del segundo punto, si le alcanza la voz. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Dice el inciso A: la lección de disciplina y obediencia de Saulo debía aprender empezó inmediatamente. Estando ciego y a merced de quienes quisieran ayudarlo, le fue comunicado entrar a la ciudad y esperar instrucciones. No sabía cuánto tiempo había de esperar ahí ni cómo recibiría dicha información. Por primera vez, aquel hombre autosuficiente tenía que depender de otros. Sin embargo, no era el único que iba a recibir una lección del Señor. Ananías también tenía que aprender cosas nuevas acerca de la soberanía de Dios y la obediencia a sus planes divinos. Es claro que este discípulo no consideraba que fuera buena la idea de ir a ver y ministrar a Saulo, especialmente cuando él conocía su reputación y el propósito por el cual había venido a Damasco.
Pero pronto Ananías tuvo que aprender a confiar en la sabiduría de Dios y aceptar sus decisiones soberanas. Es interesante que, aunque Jesús hubiera podido darle instrucciones a Saulo directamente, no lo hizo, sino que utilizó a uno de los que el perseguidor consideraba como herejes y a quien hubiera capturado y encarcelado si Dios no hubiera intervenido. Aleluya. Dios le bendiga. Entonces vemos, hermano, que aquí sucede algo. Después de venir con aquella furia, con aquel poder, con aquel deseo, ¿verdad?, de acabar con los cristianos, ahora vemos a un Saulo que está humillado hasta el suelo, hermano. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces, Saulo creo que entendió eso. Tuvo que caer, hermano, hasta el piso, hasta el suelo y tener un nuevo comienzo. ¿Cuántos saben lo que es una teofanía, hermano? ¿No saben lo que es una teofanía? Una teofanía básicamente es ver una revelación de Dios, hermano, como la tuvo Moisés, como la tuvo, no sé, Gedeón. Muchos vemos que a ellos se les apareció, aunque no lo vieron cara a cara, pero fue una revelación, amén, de Dios en su vida. Y Pablo, eso fue lo que sucedió ahí con él. Dice que vio una luz solamente que alumbró, y esa luz, hermano, le causó que él se humillara. Le dije temprano, no sabemos si iba en una cabalgadura o quizás a lo mejor iba en un limusina, pero lo que sabemos es que tuvo que caer, hermano, y rendirse a los pies de Cristo. Eso es lo que quiere decir la Escritura cuando dice caer. Cayó humillado delante de la presencia de Dios. Ahora quedó ciego, quedó, se puede decir, imposibilitado. Tuvo que depender de alguien más, que alguien más lo moviera, lo guiara. Y en ese momento era tiempo de mandar a Ananías. Un hombre, hermano, un laico, un hombre solamente que era parte de la iglesia y que estaba escuchando la voz de Dios. Quizás estaba en oración, quizás estaba en ayuno y le fue dado un mensaje. Ve a tal lugar, ve a tal ciudad porque ahí está Saulo. Cuando él escucha, imagínese, hermano, que usted escuche que lo manden a hacer una misión que usted más o menos conoce el área. Que lo dijeran, vete para el este de Dallas a tales horas. Ahí, hermano, dice, está peligroso, amén. No cualquiera entra en esa área, no cualquiera entra en ese barrio. Entonces, Ananías básicamente le dice, Señor, es que yo he escuchado de lo que este Saulo está haciendo con los cristianos. Y él estaba consciente de que su vida corría peligro, que podía haber algo que él iba a experimentar que era incierto, pero él sobre todo escuchó la voz de Dios. Le decía yo temprano, hermano, a veces nosotros pensamos que al venir a la iglesia y a recibir a Cristo ya todo va a ser bonito y dale para adelante y todo gozo y toda alegría. Ananías tuvo que hacer una decisión, hermano, entre obedecer a Dios porque había una comisión grande o quedarse en su lugar tranquilo. Alguien más hubiera ido, hermano, de todas maneras. Pero qué glorioso que le tocó ir a Ananías a levantar o ayudar o a dar el mensaje a lo que era Saulo. Ahora, él no sabía que era ya un hombre transformado, amén. Él todavía estaba pensando que era el tiempo pasado. Entonces, aquí lo hermoso es saber, hermano, que un encuentro con el Señor nos va a traer a nosotros una vida diferente. Una vida diferente es un encuentro con Dios. Ahora dice, sufrimiento en el horizonte, es el inciso B. Hermana Giovanna, ¿nos puede dar lectura al inciso B del segundo punto? Quiero ir avanzando porque enseguida vamos a estar dando lugar a comentarios, hermano, que refuercen, ¿verdad?, esta lección. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. El inciso B dice, el nuevo Saulo, Hechos 9 del 15 al 19. El dramático encuentro finalmente tuvo lugar cuando Ananías entró a la posada de Saulo, poniendo las manos sobre él, lo llamó hermano Saulo. Hechos 9, 17. Entonces le hizo saber que el que se había aparecido en el camino era el Señor, esto es el Dios de Israel.
Ananías vino a Saulo presentándose en el típico estilo profético del Antiguo Testamento. Amén. Yahvé me ha enviado a ti para decirte, en ese momento de revelación y confirmación, Saulo está preparado para hacer lo que más tarde habría de guiar a otros a creer y practicar, invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13 al 15. La obra de Ananías se explica más claramente en Hechos 22, donde instruye a Saulo a hacer su confesión de fe en Jesús y recibir salvación y perdón de pecados, invocando su nombre. Versículo 16, ahora que había sido integrado a la familia de los redimidos por recibir la presencia del Espíritu Santo, era necesario que también formara parte de la comunidad de los creyentes en Damasco. La Aleluya. integración del creyente con la comunidad cristiana es parte intrínseca de la vida cristiana. Dios le bendiga, hermana. Porque la Escritura dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo, amén. Entonces, ahí se le da inmediatamente lo más. Yo quiero creer que es como cuando alguien está enfermo, hermano, está en una gripe fuerte y llega una medicina y se le es inyectada y inmediatamente vuelve usted a la vida, por decir así. Después de ser un hombre que está debilitado, que está humillado, se le da el plan de salvación, se le da el mensaje. Y fíjese cómo llega aquel varón como en el Antiguo Testamento. Así dice, imagínense que nosotros nos usara a un laico como nosotros, nos usara así el Señor, hermano. Decía el hermano Jaime que le predicáramos a multitudes, que dijeran, así dice el Señor. Prepárate porque vas a ir a un ministerio grande a evangelizar a todas las naciones. Entonces, se levanta de ahí un hombre diferente, hermano, un hombre nuevo. Ahora, ¿qué es una transformación? ¿Quién me quiere decir en sus palabras que diga, qué es una transformación, hermano? Algo nuevo. Cambio. ¿Sí? Pasar de un estado a otro. Casi por lo regular nosotros, ¿cuántos los que fueron a la escuela saben lo que es una metamorfosis, ¿verdad? Y el ejemplo que usamos, fíjese, porque eso se enseña de que uno está pequeño para que uno se dé cuenta de un cambio, de una transformación. Y lo más, hay varias, pero una que tiene 4 fases es la mariposa, amén. De pasar de un huevecillo, hermano, luego a las semanas una larva y luego un gusano, porque tiene que alimentarse, amén. Para poder dar el otro tiene que alimentarse. Fíjense cómo es Dios en su sabiduría. Tiene que tomar fuerza y tiene que alimentarse para seguir el siguiente cambio. Entonces ya después de ser nosotros decimos gusano, no sé cómo le dirán ustedes. Y luego a los 15 días o al máximo, hermano, sale una mariposa tan hermosa de colores, de nada que ver, hermano, con un gusanito, ¿me entiende? Entonces el cambio, la transformación del creyente es similar, hermano. Es un cambio que de ser una nada, porque imagínense un huevecillo de cualquier insecto, ¿qué tamaño tendrá? No lo podía decir, pero usted se imagina. A luego ser una larva, un gusano, y luego la mariposa y luego aparte de que ya no está de la nada, ya no está en el suelo, ya no está en la tierra, ahora está volando, amén. Es algo glorioso, hermano, cómo Dios trabaja con esta transformación. Que Pablo, después de ser un hombre que venía con una obsesión, hermano, de lo que era una doctrina, de lo que era un dogma o una religión, hermano, a ser una persona transformada, ahora ir dedicada a arrastrar o atraer
almas al conocimiento del Señor Jesucristo y de su palabra. Amén. Entonces, allí, hermano, en ese ámbito o en esa transformación surgen lo que son los líderes, hermano, pastores, evangelistas, maestros, que se van a integrar a una familia, a una congregación para seguir. El propósito de todo esto, hermano, es que la iglesia crezca, amén. Que haya un crecimiento, pero no solamente en número, en masa, sino en el conocimiento de la palabra del Señor, amén. Porque a veces les dije temprano, el conocimiento es bueno. Yo si hubiera podido estudiar, yo hubiera estudiado, hermano. Pero usted sabe, las circunstancias es diferente en cada comunidad, en cada país. Pero lo que yo le quiero decir, en el conocimiento de la palabra, ahí no hay límites. Nosotros podemos ir a escudriñar y llenarnos de la palabra, buscar comentaristas, buscar como se usa mucho en la Biblia, lo que está en la parte concordancia, buscar todo eso, hermano, llenarse de lo que es la palabra del Señor, pero para ser de bendición, amén, para buscar en sí, hermano, ser guiados por el poder de Dios, pero también con el conocimiento, hermano. La Biblia dice que el hombre de Dios no debe ser un neófito, debe tener conocimiento por lo menos lo esencial, amén. Y sabemos que lo demás el Espíritu Santo lo hace. Entonces, vamos a entrar ahora en que un nuevo líder emerge. En el punto número 3, el inciso A. Esto está en Hechos capítulo 9, verso 20 al 25. Y si alguien tiene un comentario, hermano, tenemos unos 2 minutos para que alguien pueda tomar el tiempo y dar su comentario de alguna experiencia o que diga este hermano, Saulo está, porque no ha tomado puntos como por ejemplo cuando el Señor se encuentra, o Pablo en aquella experiencia, él reconoce inmediatamente porque dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, él dice, Señor, él no dice, ¿qué está pasando? ¿Quién eres o dónde vino? Él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Él recibe una convicción al momento que tiene el encuentro. Y luego el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, alguien podría comentarnos acerca de si ha conocido a alguien que ha estado luchando en contra. ¿Alguien tiene un comentario? ¿O solamente, o él quiere leer el punto número 3? Punto número 3 dice el Señor. Ya me fui para otro. El señorío de Cristo, sí, ese, vea el número 3, un líder emerge. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El señorío de Cristo, capítulo 9, verso 20 al 22. El dinamismo que caracterizaba a Saulo lo hizo comenzar a predicar de manera vehemente el señorío de Cristo. Inmediatamente después de su conversión e integración como creyente en la comunidad cristiana de Damasco, la fe y la luz espiritual que el Señor le había concedido lo habían capacitado para albergar una certeza absoluta acerca de lo que unos días antes era para él una herejía. Ahora creía con seguridad que aquel Jesús que había sido rechazado por los judíos era el Hijo de Dios. Es necesario aclarar que el texto griego en el versículo 20 dice Jesús, no Cristo. Enseguida predicaba Jesús. El texto griego introduce el nombre Cristo solamente en el versículo 22. La importancia de esta aclaración se hará evidentemente en la explicación del contenido y orden de la proclamación de Saulo. Saulo recibió del Señor el mensaje que habría de anunciar más adelante, según Gálatas 1:12. Pero por el momento el testimonio del Espíritu y de la comunidad cristiana lo capacitaban para proclamar que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo. Amén. Aleluya. Dice la Escritura, así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean
vea las obras, para que vean todas sus obras y su nombre sea glorificado. Es algo, hermano, que Saulo empieza con la conversión, le es dado el plan de salvación, recibe el Espíritu Santo y al momento se va a predicar inmediatamente. No espera una capacitación, no espera un tiempo. Dice que tan pronto él recibe el mensaje, le es encomendado el evangelio y sale y empieza a predicar. ¿Cómo se imaginaría que predicaba con aquella misma furia que traía? O sea, solamente quizás no le cambió aquel carácter fuerte, aquella, leía nuestro hermano, aquella dinámica que traía él, ¿verdad? Porque venía con algo, venía decidido, en otras palabras. Cuando una persona está decidida, hermano, es difícil que algo lo detenga. Usted se decide hacer algo y no se detiene. ¿Se acuerda cuando el pueblo, en el tiempo antiguo, dijeron, vamos, los moradores de la tierra dijeron, vamos a hacer una torre cuya cúspide llega al cielo? Y se pusieron todos de acuerdo y dice que Dios escuchó y dijo, vamos a descender porque lo que el hombre ha determinado hacer, lo va a llevar a cabo. Entonces, cuando alguien se decide hacer algo, no hay nada que lo detenga, hermano. Pasó el ejemplo, ¿se acuerdan de aquella mujer samaritana? Un diálogo tan sencillo, hermano, que impactó su vida. Cuando Cristo le da la revelación de lo que era ella, dice que ella entendió que él era el enviado, el Mesías, y al momento dice que dejó su cántaro, dejó todo y se fue a la ciudad a predicar el evangelio. Creo que una de las evangelistas que más ganó almas en un periodo recién convertido, se puede decir. Bueno, vemos también varios ejemplos, los de Pedro, ¿verdad? Pero hablando de una mujer que solamente por escuchar el evangelio, la predicación, se convierte y sale inmediatamente y gana. Yo me imagino que toda la ciudad, porque la conocían, amén, como era, y luego ahora que era diferente, algo sucedió, amén. Algo que no se puede negar, hermano. Por eso en lo que es el cristianismo, el fruto del Espíritu Santo, ahí está la clave de la mayoría del crecimiento, tanto personal como evangelístico a nivel iglesia, a nivel mundial. Porque una cosa es, como le decía temprano, es saber. Yo escuché hace muchos años un comentario que había en un pueblito llegó a predicar un evangelista. Y el pueblito era un pueblito pequeño, usted sabe, como las comunidades donde no hay mucha preparación académica. Y dice que dijo unas palabras tan elocuentes, ¿verdad? Pero que no causó en sí una convicción en la persona, ¿sí me entiende? Como en la iglesia. Pero dice que de repente en otra ocasión en la misma comunidad se levantó un hombre que era un hombre humilde, un hombre que estaba en oración y ayuno y que conocía la misericordia de Dios y el poder de Dios. Con aquellas mismas palabras dice que se convirtieron casi 70 personas. Con aquellas mismas palabras que dijo un predicador. O sea, nosotros podemos conocer las palabras, pero no tener la convicción del Espíritu Santo y el respaldo del Espíritu de Dios. La diferencia es que conociendo al Espíritu de Dios, lo que Él hace, amén. Porque no se trata de lo que nosotros sepamos o la preparación que nosotros tengamos. También tiene mucho que ver la comunión, la cercanía que tengamos con el Señor y nuestra vida, amén, personal. Ahora viene el sufrimiento. Este no me gusta este. Yo quiero puro gozo y alegría, como ayer, ¿verdad? Que estábamos ahí. Entonces, hermano, aquí también se van a derrumbar varios, a veces que tenemos nosotros, como varios argumentos que tenemos nosotros. Es que no, yo soy nuevo, es que no, yo no. Porque dice el capítulo 9, verso 23
al 25 de nuestra lectura. Mire, se lo voy a leer porque creo que es muy interesante que nosotros aprendamos. El cristiano va a enfrentarse a muchas cosas difíciles y para ellos es necesario que estemos preparados. Amén. Bueno, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. O sea, se quedaron muy sorprendidos de ahora las palabras que decía Pablo y sobre todo a lo que le iba a venir sobre Pablo. Dice, los diferentes aspectos del sufrimiento de Saulo en el desarrollo de su ministerio no fueron productos de accidentes o circunstancias que dificultaran su misión de vez en cuando. El llamamiento de Saulo no era solo a predicar, sino también a padecer por el nombre de Jesús. Este aspecto se establece en las instrucciones que el Señor le dio a Ananías. El Señor le dijo a este siervo suyo que Saulo habría de ser constituido en un instrumento escogido para llevar mi nombre. Capítulo 9, verso 15. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 16 del capítulo 9. En la actualidad está de moda el evangelio de ofertas. Venga a Cristo y tendrá una vida próspera. Acepte al Señor y todos sus problemas serán resueltos. Nada más lejos de la verdad. Es cierto que en Cristo se vive a plenitud, pero no es verdad que estemos exentos de problemas. Es tiempo de comenzar a predicarle a la gente que parte de nuestra entrega a Jesucristo debe ser disposición de dar nuestra vida por Él, si es necesario. Cristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto, hermano? Lo que leímos en el último inciso. Yo sirvo a Cristo, pero en el momento que se vean las cosas difíciles, hay un plan B. Diga, es de reírse porque creo que le dije temprano, muchos de nosotros no nos gusta el sufrimiento, hermano. ¿Quién le va a gustar padecer por la causa de Cristo? ¿A quiénes nos va a gustar que decir? El apóstol Pablo padeció muchas. ¿Alguien puede decirme cuál fue una de las oposiciones que tuvo el apóstol Pablo? Lo quisieron matar nomás así. Su mismo pueblo, hermano, lo trataron de, luego ya ahí lo quisieron encarcelar y lo encarcelaron también. Oiga, en naufragios donde tenía que viajar de un extremo a otro extremo en lo que es el mar, cuando lo llevaban preso lo quisieron extraditar para otro continente y también naufragaron. Oiga, estaba en varios peligros que estuvo el apóstol. Imagínense que lo quieran a uno linchar, hermano, y luego todavía de ahí después de ser, bueno, ya me fui muy, no, si tan solo con que le hagan a uno a veces una ofensa, hermano. Sí, cualquier ofensa, cualquier que le hagan a uno, quiere uno ya como decir, no, mejor me voy allá donde estaba. Pero todo tiene un propósito. Eso es lo que cabe resaltar en esta mañana. Lo que nosotros tenemos en puerta, o lo que es que van a venir cosas difíciles, pero aprender, hermano, a sobrellevar o a pasar, esto nos hará más fuertes a nosotros.
en nuestro caminar. A veces son cosas insignificantes con las que luchamos, no todos, ¿verdad? Yo digo por mi persona, pero eso nos va a ayudar, hermano, a ser más fuertes, a tener una mejor calidad de vida cristiana. Porque imagínense, hermano, es un ejemplo que usted quisiera construir un edificio y que a la mitad de su estructura le pase algo y se desanime, ahí se va a quedar eso por el tiempo que usted esté desanimado. Luego cuando regrese, ya no solamente va a tener que seguir ahí donde estaba, sino va a tener que tumbar por lo menos porque usted sabe, las personas brincan por arriba de lo que es, y ya se obstruyó aquel nivel que lleva, y va a empezar a tener que tumbar por lo menos la primera hilera y empezar de nuevo otra vez. Entonces, muchas veces eso es lo que sucede. Nosotros en nuestra vida cristiana estamos empezando y empezando y empezando, y a veces nos quedamos y decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no prospero? Por lo mismo, hermano, porque nomás estamos empezando y empezando y empezando. Nunca hemos persistido en un nivel donde eso mismo nos va a ayudar, hermano, a subir. Si es una cuesta, hermano, imagínense que empecemos y luego se detiene aquel vehículo, y luego ¿qué es lo que va a pasar? Ya no se va a quedar donde mismo, sino que cuando pierde la potencia se va a rodar hacia atrás, o va a ser un inverso y luego va a tener que volver a empezar, hermano, y para empezar, usted sabe, en esa cuesta es más difícil. Entonces yo creo que el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros, hermano, de que si hemos empezado en este caminar, no aprendamos a escuchar lo que está ahorita de moda. Ya lo dice el comentarista, no lo digo yo. Pero a veces nosotros queremos escuchar puras cosas que nos alegren, que nos llenen, solamente que nos suavice nuestra forma de caminar. Pero al final del tiempo, hermano, vamos a tener que volver a empezar de nuevo. El apóstol ahí empezó, hermano, con una forma de predicación tan sensible. Él empezó a decir lo que Cristo le reveló, cómo fue su encuentro, cómo fue su transformación, y de ahí empezó a predicar con poder. Esa secuencia de pruebas que le vinieron, obstáculos, o como usted le quiera llamar, lo hicieron a él aún más fuerte en el evangelio, hermano, que las personas se quedaban sorprendidas. Imagínense una persona en la cárcel, hermano, y estar cantando y estar gozoso y estar alegre en la cárcel. No sé cuántos han estado en esa universidad. Porque sí, el apóstol tenía muchas universidades, pero también tuvo la universidad Entonces, ahí, hermano, no es fácil estar, creo yo nunca he estado ahí, hermano, pero estar solo para empezar, luego privado de su libertad, no puedes irte a ninguna parte, no, ahorita vengo, yo voy a tal parte, no te puedes ir. Entonces, los hermanos que han estado ahí se dan cuenta. Entonces, imagínense estar ahí en la cárcel, desolado, porque no solamente estaba solo, habían sido maltratados todavía, golpeados, y luego todavía cantar, estoy alegre porque soy de Cristo. Es algo bien controversial, porque hay que ser honestos. A veces una gripe, hermano, nos causa a nosotros debilidad, dolor de huesos, no puedes a veces ni levantarte de la cama. Los que dan un gripe fuerte, un resfriado fuerte, saben lo que estoy hablando. Cuando es algo leve, ¿verdad? Pues toma medicamento y sigue usted sus labores. Pero hay días que tiene que estar reposando en cama. Entonces, creo que una golpiza, hermano, es semejante. Imagínense que lo dejen molido de golpes y todavía levantar su mano y decir, gloria a Dios. Porque los apóstoles dicen que tenían esa, de que todavía, aparte que eran golpeados, hermano, y sin haber una razón, solamente por predicar el evangelio, y todavía estar contento de decir, gracias, Señor, porque nos tuviste por dignos de sufrir por el evangelio. Es algo que para nosotros no es fácil decirlo, pero para vivirlo es algo fuerte. Ahora, la única manera es siendo transformados. Ese es el tema de esta lección. Siendo transformados, tener un encuentro con Cristo es lo que nos va a hacer diferentes, es lo que nos va a dar esa capacidad. Porque así, hermano, convencidos solamente, hoy en día
voy a hablar un punto que no es muy agradable, pero hoy en día hay muchas personas convencidas. Siendo convencidos también es otra cosa. Le dices a la persona, sí, amén, como les decía temprano, ¿verdad? De una oferta. La persona ¿quieres recibir a Cristo? Y que si recibes a Cristo se te van tus problemas y viene. Entonces, ¿quién no quiere eso, hermano? Todos queremos. Pero al momento de que venga la prueba, es donde empezamos a ver. Es que yo pensé que era diferente. Yo pensé que el Evangelio. Que le bendiga. Le vamos a dar un par de minutos para que dé su comentario. Señor, le bendiga, hermanos. Amén. Justo iba a comentar eso. En la química se estudian los elementos. Se creen que hay 114 elementos y puede haber más. Dicen que hay hasta 150 elementos, 20 que no conocemos, elementos que son compuestos de la naturaleza. Pero en la química se estudia la conversión de un elemento a otros elementos. Hay elementos que son solo mixturas, son Amén. mezclas. Tú puedes mezclar dos elementos, pero esos elementos mantienen sus propiedades. Cuando ocurre algo, Amén. puedes separarlo fácilmente. Amén. Pero hay elementos que se llaman elementos compuestos. Son dos elementos que pierden sus Propiedades. sus propiedades propias y tienen que hacer eso para como llegarse a ser un solo elemento. Por ejemplo, un compuesto como la sal que usamos. La sal se compone de dos elementos que es el sodio y el chloride. Esos dos elementos tienen que perder sus propiedades propias de ellos para combinarse con otro elemento. Entonces, a nosotros eso es lo que yo pienso cuando hablamos de transformación, de que uno tiene que morir a uno mismo, tiene que perder las propiedades de uno mismo para ser transformado por el poder del Espíritu. Pero mientras nosotros nos aferramos a nuestras propiedades, a nuestra carne, a nuestros sueños, nunca va a haber una transformación. Y cada vez que haya un evento que pues nos cause desilusión, nos cause, como dijo, desánimo, siempre va a ser más fácil separarnos de la fe que profesamos. Pero si nos hacemos como un elemento que pierde su propiedad para unirse a otra cosa, usted para separar tendría que dividir el átomo, en otras palabras. Tendría que ser algo casi imposible es imposible separar a un elemento compuesto porque ese ya perdió sus propiedades para unirse con otro. Entonces, para tener una fe, una transformación duradera, yo pienso que es necesario tener una conversión donde uno tiene que perder todo. Como dijo Pablo, todo lo considero basura por el conocimiento de Cristo. En otra ocasión, creo que en Gálatas dice que por el amor a esa cruz he sido crucificado al mundo y el mundo crucificado para mí. Amén. Es parte de lo que es el resumen general. Dice: Saulo de Tarso fue un furioso perseguidor de la iglesia hasta que el Señor decidió detener su marcha. Saulo creía sinceramente que estaba haciendo lo mejor para Dios, pero en su encuentro personal con él se dio cuenta de que luchaba directamente contra Dios. En lugar de sentirle, por su parte, de servirle, perdón, por su parte, la participación del discípulo Ananías, miembro de la iglesia de Damasco, es una bella lección de la confirmación de Saulo en el nuevo camino de salvación. Aquí aprendemos que Dios, aunque bien pudiera desarrollar sus planes de manera sobrenatural, prefiere usar sus instrumentos. O sea, ¿quiénes son los instrumentos de Dios, hermano? Nosotros, amén. Él no va a usar a nosotros. Entonces dice, él podía haber hecho sus planes de manera sobrenatural, pero prefiere usar los instrumentos que son sus hijos. Es interesante que se utilicen las palabras instrumento escogido en relación con Saulo y la función que desempeñaría en el reino de Dios.
Un músico, antes de comenzar a ejecutar un instrumento, primero lo afina. De ahí que si queremos ser instrumentos de Dios, lo primero que Él hará es afinarnos. Apretará una cuerda por aquí, aflojará otra por allá. Cuando el instrumento esté afinado y en total armonía con los demás instrumentos que Dios tiene, es cuando comenzará a entonar la más gloriosa sinfonía jamás escuchada en este mundo. Usted será un instrumento valioso en las manos de Dios. Ahora, hermano, yo para cerrar este estudio, nomás quiero hacer énfasis de que cuando nosotros venimos al conocimiento del Señor, o más bien dicho, que tenemos un encuentro con Cristo, lo primero que se dice, yo entrego mi vida a Cristo, amén. Yo entrego mi vida al servicio del Señor. Porque entonces cuando se nos demanda algo, la queremos o queremos para atrás, como decía nuestro hermano, hay elementos que al unirse ya no se pueden separar, o sea, ya quedan ahí. Entonces usted da su vida a Cristo, al servicio de Cristo, ¿cómo la va a tomar para atrás en el momento que yo quiera? La entrego hoy, pero mañana no. Entonces, creo que es una manera de también resaltar que cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, quiere decir que ya no nos pertenece, hermano. Imagínense que usted le dé un regalo, que yo le dé un regalo al hermano Máximo y luego a los 2, 3 días o el mes, venga, oye, mi regalo. O sea, tú me lo regalaste, o sea, tú me lo diste, ¿por qué me lo vienes a reclamar ahora? Tú me lo entregaste, o sea, yo cómo voy a, ¿verdad? Y esto va también para los que, ¿verdad?, entregamos nuestra vida. Señor, consagro mi vida a ti. Entonces, es una forma de reflexión, hermano. Esto es serio. O sea, usted le entrega su vida a Cristo, yo le entrego mi vida a Cristo. Entonces ya no nos pertenece nuestra vida, ahora le pertenece a Cristo. Entonces ya no tenemos, o sea, quiere decir que ya no tengo derecho yo, hermano. Ni usted tiene derecho si le ha entregado su vida a Cristo. Ahora el derecho lo tiene el Señor. Él puede decir, como Ananías dijo, ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para ir a llevar el evangelio ante reyes, gobernantes y todo. Entonces algo que hemos dado, hermano, acuérdense que ya no nos pertenece. Entonces cada vez que el enemigo quiere decir, no, pues que es tu vida, no es mi vida, ahora ya se la entregué al Señor. ¿Cuánto le hemos entregado nuestra vida al Señor? Levante su mano. No tengamos temor, hermano. Esto no es para hacerle culpable, solamente es un recordatorio, hermano, que le hemos entregado nuestra vida al Señor y ahora nuestra vida le pertenece al Señor, hermano. Si nos ponemos a nuestros pies, tenemos visitantes. Elizabeth Morales. ¿Dónde está Elizabeth Morales? ¿Cómo dice la iglesia, hermano? Bienvenida, que Dios le bendiga. Álvaro Gómez. Y la iglesia le dice bienvenido y que Dios le bendiga. Es un gozo, hermano, que hayan podido estar con nosotros en esta mañana. Señor les bendiga. También así despedimos las redes sociales. Señor les bendiga. Conéctese a las 11:30. Tenemos un servicio evangelístico, un servicio glorioso y queremos que sean bendecidos igualmente como lo somos nosotros. Acuérdense que tenemos también el jueves nuestro servicio departamental. Y a las 9 de la noche, 9:30, tenemos también lo que es edificando sobre la roca. El Señor me les bendiga y así, hermano, vamos a estar orando.